Buenas tardes a todos. Para mí es un placer darle la bienvenida a esta última conferencia del ciclo sobre el 5º centenario de la primera vuelta al mundo que ha organizado el Archivo General de India y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, cuya directora, Encarna Aguilar, está aquí a mi lado y le cedo la palabra que lleva. Muchas gracias, Pilar. Buenas tardes a todos. Yo siento que hoy sea el último día y siento que además mucha gente muy querida y muy cercana a nosotros haya tenido que quedar de nuevo en la calle. Por un lado estamos muy contentas porque este tipo de actividades ha superado las expectativas que teníamos, pero también nos da mucha tristeza que haya mucha gente que se lo pierda. Así que, Braulio, vamos a tener que estar pensando en un próximo ciclo. Yo cuando empezamos esta aventura, que es una aventura un poquito más corta de la de Magallanes y Elcano, la empezamos precisamente el día 20 de septiembre, que era un día especialmente importante porque fue precisamente cuando ellos iniciaron el viaje. Y lo terminamos hoy, a pesar de que esa magnífica exposición va a seguir, como ustedes saben, hasta febrero. Solamente decir que para la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que yo represento aquí, ha sido un placer y un orgullo trabajar con el Archivo General de India. Cuando nosotros nos planteamos sumarnos al evento del viaje de Magallanes y del Elcano, pensamos que la mejor forma de hacerlo, así siempre lo intentamos hacer en la universidad, es unirnos a los mejores, y los mejores en este caso era el Archivo General de India y todo lo que significa ese cuerpo de facultativos, de archiveros que tienen ellos, que han sido capaces de crear esta exposición. Esta exposición, como ustedes saben, que Braulio Vázquez y Guillermo Morán han sido los comisarios, y tengo que decir que desde el primer momento fue facilísimo montar este ciclo de conferencias. Este ciclo de conferencias creo que ha sido un magnífico acompañamiento de esa exposición, porque si esa exposición tiene por detrás todo un trabajo, un diseño, un pensarlo, una investigación, que yo tengo que decir que son 2 años de trabajo de ellos, al final está puesto en un lenguaje expositivo. Y era bueno que lo acompañáramos profundizando en distintos aspectos que están ahí en esa exposición, que están ahí de forma más visual y que nos dan la idea de lo que ha sido la investigación y de todos los aspectos que ha tenido este viaje. Nada más, yo no les quiero cansar, porque hoy la persona que nos va a acompañar y que nos va a cerrar este ciclo es Braulio Vázquez, que ha sido, como digo, el artífice de esta exposición y de este ciclo, y esperando que nuestra relación entre Archivo de India y Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 2 instituciones que además dependemos del Ministerio, del Estado Central, pues sigan colaborando. Yo, antes de despedirme, lo que sí le quiero agradeceros a todos ustedes por habernos acompañado, por supuesto, a todo el personal del Archivo de India que ha hecho posible que estemos aquí, técnicos, guardias de seguridad y demás, y también al personal de la Menéndez Pelayo que nos ha ido acompañando en todo este tiempo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, y a su directora, que se me olvidó decir, a la directora del Archivo General de India. Vale. Bueno, pues este ciclo no podía tener un epílogo más apropiado que hablar de aquellos hombres de una de las naos de la Armada de la Especiería, la Trinidad, algunos de los cuales fueron también, como dice el escudo de Gonzalo Gómez de Espinosa, uno de los primeros en dar la vuelta al mundo, a pesar de no llegar en la famosa nao Victoria. Y si adecuado es el tema, nadie mejor para hablar sobre esto que Braulio Vázquez Campos, compañero archivero de este Archivo General de India, uno de los comisarios que fue nombrado por la Subdirección General de los Archivos Estatales, junto con Guillermo Morán, como comisario de la exposición. Aunque yo sé que él no quiere, voy a decir algunas cosas de su currículum, que es larguísimo y lo voy a resumir, porque pese a lo joven que es, tiene un currículum inmenso. Realizó su formación académica en la Universidad de Sevilla, donde se licenció en Historia en la especialidad de Historia Antigua y Medieval. Obtuvo becas de la Fundación Caja Madrid y del Ministerio de Educación y Cultura, y pudo realizar su tesis doctoral, que era un estudio comparado entre los adelantamientos andaluz y murcianos en los siglos XIII y XIV, que presentó en febrero de 2003 y obtuvo la máxima calificación del tribunal. De esa tesis, 3 libros fueron fruto de aquella tesis, que han sido considerados, los cito porque han sido merecedores de diversos premios.
Uno de ellos, los adelantados mayores de la frontera o Andalucía en tiempos de Alfonso X, fue mención honorífica en la primera edición del Premio de Historia Ateneo de Sevilla en el año 2000. Luego, otra publicación, los adelantados mayores de la frontera o Andalucía en los siglos XIII y XIV, fue el primer premio en el concurso de monografía del Archivo Hispalense en el año 2003 en la sesión de Historia. Y otro trabajo relacionado con este mismo tema era los adelantados y lucha por el poder en el Reino de Murcia, que obtuvo el premio Enrique Toral de Historia de las Sociedades de Frontera en su primera edición en el año 2008. Hay muchas más publicaciones, pero me ciño exclusivamente a estas tres. También ha participado en proyectos de investigación, tanto estatales como autonómicas, dirigidos por el profesor Manuel González Jiménez, que fue precisamente el director de su tesis doctoral. Ha escrito innumerables artículos en revistas científicas sobre ciertos aspectos de la historia social y política de la aristocracia bajo medieval castellana. Recientemente también ha colaborado como autor de varias biografías de adelantados mayores andaluces y murcianos en el Diccionario Biográfico Español y en la Nueva Historia de Andalucía. Ya en otra faceta y más cercana a nosotros, en el año 2004, accedió por oposición al cuerpo, ya es archivero del Estado desde el año 2004, y su primer destino fue en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares. Y desde el año 2006 ya lo tenemos compañero en este centro como jefe de sección de archivos. En la actualidad, y como todos ustedes ya saben, porque lo hemos reiterado muchísimas veces, es comisario de la exposición junto con Guillermo del Viaje más largo y ha dirigido la celebración de este ciclo de conferencias que ha sido un empeño personal de él, por lo cual aprovecho para darle públicamente la enhorabuena por el éxito que ha tenido, la verdad. Me gustaría, antes de finalizar, ya que se pretende que el archivo sea un referente cultural de la ciudad, agradecer en nombre del archivo su trabajo a Braulio y al resto de los ponentes que con sus magníficas conferencias han contribuido a que se difunda y valore la gran gesta que fue esa primera vuelta al mundo, y a la Universidad Internacional y a su directora, Encarna Aguilar, que con su generoso patrocinio lo habéis hecho posible. Pero muy especialmente nuestra gratitud a todos ustedes por su asistencia constante a todas y cada una de estas conferencias, llenando este salón de actos, ya que esa es la mejor muestra, la mejor de nuestras recompensas. Muchas gracias. Cuando uno escucha su currículum, se da cuenta de que no es tan joven. ¿Verdad? Bueno, antes de empezar con lo que nos ha convocado aquí, y como de bien nacido se ha agradecido, yo quería empezar por dar las gracias, aparte de a Encarna Aguilar y a Pilar Lázaro y a sus instituciones respectivas, a las personas que han hecho posible este ciclo de conferencias. La primera persona que quería citar es a Falia González, jefa del Departamento de Conservación, que está haciendo fotos ahí para las redes sociales en este momento, porque ella hace de todo, que es la que nos puso en contacto a Encarna y a mí, y vamos, fue una conversación de 20 minutos, y en 20 minutos nos pusimos de acuerdo sobre lo que queríamos hacer. No quiero olvidarme tampoco, no sería justo olvidarme del anterior director del archivo, Manuel Rabina, que fue director nuestro hasta el 4 de octubre, que no me puso ninguna cortapisa a la hora de organizar este ciclo, y también, de nuevo, a Pilar Lázaro, que mantuvo su confianza en mí al frente de este proyecto. Pero un ciclo de conferencias, una exposición, cualquier trabajo, no es posible si no contamos con otra mucha gente. Y la primera que me gustaría citar en este sentido es a Valle Varo Baena, sin cuyo desvelo logístico hubiera sido imposible traer a tan magníficos conferenciantes, a los que aprovecho para dar las gracias, porque son gente de mucho caché, que han accedido a venir aquí porque el Archivo de India tiene un nombre y porque son personas enamoradas de su trabajo. Desde Enriqueta Vila hasta Guadalupe Fernández, Ignacio Fernández Vial, Tomás Mazón, Borja Guinagalde, María Portuondo, ¿se me olvida alguno? Elvira Roca, Guillermo Morán, todos se han portado estupendamente. Valle también está auxiliada por Raquel y Paloma, que han tenido que sufrir muchas jornadas aquí, muchas largas tardes, siempre con una sonrisa. Y después los compañeros que nos ayudan en los pequeños detalles técnicos, a Juan Carlos, que está por ahí detrás también, siempre atento a los micrófonos, a la pantalla,
a Ildefonso Molina, que se ha encargado de que no nos falte la bebida, entiéndame bien, me refiero al agua. El agua, sí, que no haya equívocos sobre, en fin, la abstinencia en el archivo de India. Al personal, al personal de limpieza que se asegura que la exposición, cuando la vamos a ver después de cada charla, pues esté impecable. Y quiero hacer especial mención al personal de seguridad, que más allá de sus obligaciones han soportado con amable paciencia horas y horas cuando hemos ido a visitar la exposición, y a veces nos hemos extendido, fruto de nuestro apasionamiento, más de la cuenta. Y por último, y no menos importante, quería dar las gracias a mi mujer, a Teresa, sin cuyo apoyo en casa yo no puedo embarcarme en ningún proyecto, ningún esfuerzo extra en el archivo. Bueno, hay muchos otros compañeros y les ruego que me perdonen si no menciono sus nombres en el archivo y también fuera de él. Dense todos, por favor, por agradecido. Les decía que han podido ustedes disfrutar de conferenciantes de renombre que nos han descubierto. Muchos de ustedes conocían la historia, pero nos han profundizado en esa historia y nos han descubierto la trascendencia de una gesta y nos han descubierto también por qué y cómo se nos ha hurtado a la memoria aquella aventura. Por lo que se refiere a mí, mi empeño es más modesto. Yo simplemente les vengo a contar una historia. Una historia. Las historias, que son siempre el nervio, algo tan necesario como el pan para los seres humanos, porque con la memoria construimos nuestros recuerdos, nuestra memoria, transmitimos nuestras creencias, nuestros prejuicios, nuestras verdades, nuestras mentiras. Y en este caso, pues yo me he quedado con una historia por el simple hecho de que me llegó, me emocionó. No es ni más ni menos importante que muchas otras que se dan cita en esta aventura de la Vuelta al Mundo. En la exposición El viaje más largo teníamos claro que teníamos que contar una buena historia. Ustedes son los jueces que tienen que decir si lo hemos conseguido o no. Pero no queríamos narrar una historia con minúscula. Queríamos narrar historia con mayúscula. Historia, que es algo tan sencillo como contar qué pasó, cómo pasó y por qué pasó, sin atribuirnos ningún púlpito, ninguna atalaya que nos adjudique la posición de juez para decir si esto es bueno o esto es malo. Parafraseando a Cervantes, o a Cicerón, o a Tácito, o a Pierre Menard, la historia como madre de la verdad. La historia como émula del tiempo, como depósito de las acciones, como testigo de lo presente, como maestra de lo porvenir. Eso es lo que hemos pretendido con esta exposición. Ustedes, que me suenan muchas de sus caras, ya las he visto a lo largo de esta jornada y se sabe la exposición mejor que yo. De hecho, yo creo que hoy, como tengo la garganta perjudicada, voy a elegir a algunos de ustedes al azar y les voy a pedir que me la cuenten a mí, que seguro que saben mucho más que yo en algunos de esos aspectos. La exposición no hemos querido contarla de otra manera que acudiendo a las voces de los protagonistas, porque la historia con mayúsculas, no se cuenta con una sola voz, se cuenta con un coro de voces. Yo lo que pretendo hacer hoy, a una escala más modesta, no es yo contarles algo, sino prestarle mi voz a aquellos marineros muertos hace siglos de la nao Trinidad. Y vamos a empezar. Esa imagen que ven ahí ya les explicaré. Le ha llamado la otra vuelta al mundo porque, como bien ha dicho Pilar Lázaro, esta aventura de la nao Trinidad pues acabó en otra vuelta al mundo. Y me quiero centrar en sus hombres y en cómo lo contaron. Voy a dividir para ello mis charlas en varios apartados. El primero de ellos lo voy a dedicar a aclarar un equívoco. La nao que quedó atrás y que también iba a dar la vuelta al mundo. Les he dicho que la historia con mayúscula hay que contarla atendiendo a todas las voces. Por diversas razones siempre pues, se hace hincapié pues, en la gesta del Cano, lógicamente. El Cano, cuando llegó, pues habló de lo que a él le valía para promocionarse socialmente y para darse mérito.
aquí hoy no pretendemos quitarle mérito al Cano, al revés. Queremos poner su aventura, su gesta, darle el valor que tiene. Pero para empezar hay que decir que los que iban a dar la vuelta al mundo no era solo la nao Victoria, sino también los hombres de la nao Trinidad. Vamos leyendo. Supongo que al final, en atención a los que están al final, pues voy a leer yo, le voy a prestar mi voz, como decía, a estos hombres. El roteiro del piloto genovés. Y le voy a ir presentando las fuentes que sirven para articular este relato. El piloto genovés, un piloto genovés anónimo. Esto es un relato escrito en portugués, en realidad, porque será fruto, como tantas otras veces en esta aventura, de un interrogatorio que le hacen los portugueses a un piloto genovés anónimo, que seguramente será Juan Bautista de Punzorol, que ya tendremos ocasión de hablar de él, que era el maestre de la nao Trinidad, o a León Pancado o Pancaldo, que era piloto. Bien, el 18 de diciembre del año 21, estando las dos naves ya cargadas y listas para desplegar las velas, abrióse en la nave capitana una gran vía de agua, acordándose que la otra se marchase y que aquella se tornase a descargar del todo. Pero es que todos los relatos de los participantes abundan en esta idea. Estando para partir estas naos, la capitana descubrió una vía de agua y porque no se perdiese tanto tiempo acordaron que se partiese la otra nao, y así se hizo. Fíjense, los de la nao Trinidad partieron de Maluco por abril del año 1522 y tomaron la vía del norte, porque el Cabo de Buena Esperanza, o al Cabo de Buena Esperanza, no les hacía tiempo para ir. La razón, ya la apunta Mafra, por la que la Trinidad no hace el mismo camino de la Victoria, es decir, hacia el oeste por el Índico, es que los vientos habían cambiado. Y el célebre Pigafetta, el pobre Pigafetta, digo ahora, porque es que ahora está de moda decir que es que mi Pigafetta un poco más, que es un vendido Magallanes, que es un traidor porque no menciona el Cano. Y yo siempre lo disculpo, porque Pigafetta era un chavalín que su principal objetivo era hablar de Pigafetta y de lo que había pasado. Y claro, en el Índico tampoco, y del Cano tampoco tendría mucho que contar, porque los pobres bastante ocupados estaban con darle a la bomba para achicar agua. ¿Qué cuenta Pigafetta? La nao Victoria desplegó velas primero y ganó el largo, donde esperó a la Trinidad. No tiene sentido además que salga el mismo día y cada una tire para un lado, como después se puso de moda decir. Le respondimos al rey de Tidore que teniendo dos navíos podríamos hacer el viaje con la Victoria sola, que no tardaría en partir aprovechando los vientos de levante que empezaban a soplar. Durante este tiempo carenaría la Trinidad, que podría aprovechar los vientos de poniente para ir a Darién. Tengan en cuenta, luego veremos un mapa para verlo más claro, que Darién, la tierra firme, la costa de Panamá, es lo único que conocían los castellanos en esa época que pudiera estar cerca del Pacífico. No se conocía la costa mexicana, no se conocía California, no se conocía la costa de Norteamérica, no se conocía la costa de Perú. Aquí tenemos a un personaje que les animo, no les voy a dar detalles de todo y cada uno de estos. Este no participo, pero Fernão de Oliveira es un portugués que, entre otras cosas, fue preceptor de los hijos de otro cronista portugués muy famoso, João de Barros, que también tuvo mucha relación con la India y con la gesta de los portugueses, que escribió, se supone, un relato sobre el viaje de Fernando de Magallanes, que es el conocido como manuscrito de Leiden. Tuvieron consejo, afortunadamente en aquella época no había móviles en la nao Trinidad, tuvieron consejo y fue decidido que la otra nao partiría para España, para que los dos navíos no se perdieran si tuviera que someterse al ataque de los portugueses, a los que temían mucho. La otra nao que permaneció en el Maluco, después de 3 meses, fue cargada de nuevo. En esta tierra era invierno y los vientos soplaban de poniente. Y es por esto que dio orden de tomar la ruta de Levante en dirección de las Antillas, no por donde habían venido, sino con un curso este-nordeste, pensando que se acercaría a la tierra firme de México, distante de allí alrededor de 1.800 leguas, según la ruta que habían recorrido desde el Estrecho de Magallanes. Fernando Oliveira, que escribe después, bastantes años después de los sucesos que estamos narrando, se basa en testimonios de los prisioneros que toman los portugueses de la nao Trinidad precisamente. Ya veremos por qué lo digo, por este dato de las 1.800 leguas. Fíjense, según la ruta, los cálculos que hace según la ruta que habían recorrido desde el Estrecho de Magallanes. Recordemos una vez más, si estuvieron en la conferencia de Guillermo Morán la semana pasada, las dificultades de medir la longitud este-oeste. Ya veremos lo equivocados que estaban, a pesar de haber cruzado el Pacífico, lo equivocados que estaban respecto a la distancia. Una página web que luego les citaré, a ver si, creo que se ve, no se ve muy bien, pero bueno, la captura no es muy buena,
Pero esto es, hay que tomarlo con precaución, esto es un mapa de vientos del 9 de diciembre del año 2018. Recuerden, sale un 18 de diciembre, recuerden, le he quitado los días por la diferencia entre calendario juliano-gregoriano, ¿vale? Los vientos que tienen, ¿ven? Ellos, las Molucas salen de aquí, el Cano lo que hará es por timor, un poco viento en contra, pero luego lo van a ver más claro, esto está en movimiento, ya digo, no hay que tomarlo al pie de la letra porque los vientos son localmente y cronológicamente en el cuento muy variables, pero bueno, en líneas generales. Este es un mapa de vientos de 9 de diciembre de este año. ¿Ven por qué tenían que salir? Esto iba a cambiar ya. Saliendo de aquí, bueno, los portugueses iban por Malaca, Ceilán, a la India y luego de la India para abajo. El Cano, les recuerdo, les presento, por cierto, a los 40 rugientes. El Cano, desde Timor, lo que decidió fue coger por la ruta más complicada contra corriente y contra viento. En cualquier caso, los pilotos que llevaba el Cano y la Victoria y Gonzalo Gómez Espinosa la Trinidad eran muy conscientes, porque habían estado algunos de ellos allí, que tenían que salir ya para aprovechar esos primeros vientos que les permitieran ir hacia el oeste. ¿En qué consistió la avería de la Trinidad? ¿Por qué se queda atrás? Pues lo cuentan diversas fuentes y todas coinciden. Juan Bautista de Punzorol o Punzorone o Ponzorone, que de todas estas formas lo encontramos, o Ponchevera en alguna crónica, será seguramente Ponzorone, que era el maestro de la Trinidad genovés, que según Antonio Brito, el gobernador portugués de las Molucas, posteriormente dijo que era el que más sabía de navegación por aquellas aguas en la Armada Castellana, dijo que nosotros habíamos cargado el clavo para partirnos y cuando quisimos hacerlo se descubrió una vía de agua que era de 4 palmos y no podíamos remediarla por dentro ni por fuera, y así no fue preciso quedarnos. La fecha de esta carta es justamente del 21 de diciembre. El 18 de diciembre salen, tienen la avería, vuelven, tienen que descargar la nao, tienen que buscar la avería, y ese 21 de diciembre la nao Victoria los espera a sus compañeros de Trinidad para que escriban cartas que van a llevar a España. Y una de esas cartas es la que escribe Juan Bautista de Punzorón o Punzorone, que llevará consigo su hijo, que va en la nao Domingo Bautista, que lleva en la nao Victoria. De este documento ya les sonará a ustedes porque se armó cierto revuelo mediático, no del todo justificado. Colaboré con Tomás Mazón en una nueva transcripción y una nueva traducción, es decir, no se descubrió el documento, hemos hecho una nueva transcripción, una nueva traducción. Es el interrogatorio a Martín de Ayamonte, que es un grumete de la nao Victoria que deserta en la isla de Timor, al norte de Australia, justo antes de que el Cano emprenda la ruta hacia los 40 rugientes. Está en el Archivo Nacional de la Torre de Otombo. Bien. Una de las novedades, bueno, no se preocupen, como el portugués y la letra de esa época pues son complicadas, no se preocupen, que aquí tengo la versión legible. Y esta nao comenzó a hacer tanta agua que no osaron partir y tornaron a descargar la nao y mandó el rey buscar nadadores que viniesen a buscar aquellas aguas. Y halláronle la quilla quebrada y un agujero grande junto a la quilla y por eso la descargaron y se quedó en la isla de Tidore con 60 hombres. Este cálculo de 60 hombres es quizá un poco exagerado, pero el resto coincide plenamente con lo que dicen las otras fuentes. Llama la atención que no se dieran cuenta de la avería hasta el momento de salir. O sea, un agujero tan grande y justo debió producirse justo al empezar a maniobrar. En una maniobra que hicieron al principio, o por el peso con el que habían cargado a última hora la nao, pues se desfondó o la madera estaba en muy mal estado. No sabemos exactamente qué pasó. Esto lo cuenta Martín de Ayamonte en 1 de junio de 1522 en el interrogatorio que le hacen en Malaca. Antonio Pigafetta, pues lo mismo. Una vía de agua en la quilla, volvió a anclar entonces la Victoria donde estaba antes, o sea, la Victoria, pues espera, se descarga en gran parte de la Trinidad para buscar la vía y taponarla, pero aunque se acostó de babor, oíamos el agua entrar cada vez con más fuerza como por un caño, sin que pudiéramos encontrar la vía. La tuvieron que sacar así como carenaban los barcos, la sacaron en el dique seco y empezaron a buscar, porque el rey de Tidore incluso había mandado buceadores, nadadores, para buscar debajo del agua
el agujero donde estaba y no pudieron dar con la tecla. Seguramente no solo se trataba de un agujero junto a la quilla, sino que estaba desencuadernada la nao, porque si no, no se explica que tuvieran que tardar 4 meses en repararla. Bueno, este cuadro es del siglo XIX, pero es simplemente para que vean el tipo de trabajo al que se tenía que ver sometida la nao. Esta cita siempre me emociona mucho. Los barcos, ya digo, después de haber esperado la Trinidad a la Victoria un día entero para que escribieran las cartas a los compañeros, se despidieron con una descarga recíproca de artillería. Los nuestros nos siguieron en sus chalupas tan lejos como pudieron y nos separamos al fin llorando. 21 de diciembre. Este es el cuadro que está expuesto actualmente en el Museo Naval. Augusto Ferrer Dalmau, ya saben que es un pintor de tema bélico que a mí me gusta bastante, pero este cuadro en particular no me parece muy conseguido. Aparte por otras muchas razones en las que no voy a entrar, porque ahí se ve como que se están despidiendo de la nao Trinidad que está en el mar. La nao Trinidad en ese caso estaría, ya digo, en el dique seco como en el cuadro de Louis Le Breton. Bueno, por cierto, fíjense que siempre se habla de los 18 hombres que llegaron, no, los 18 hombres que llegaron con la nao Victoria, no, que dieron la vuelta al mundo, porque eran los europeos que habían salido, pero llevaban también nativos, que son estos representados aquí con tatuaje. Lo que les explico aquí, había que darse prisa. ¿Por qué? Para partir. Porque lo que dice Mafra, en este tiempo oyeron decir a algunos indios mercaderes que allí venían a comprar clavo que de la India venía una armada de portugueses a Maluco, porque ya sabían cómo estaban en ella castellanos y venían a hacer una fortaleza en Maluco y a asentar el trato del clavo. Les recuerdo que en esta época había algún portugués suelto en Ternate, en la isla que estaba al norte de Tidore, donde habían estado negociando los castellanos. Ternate eran aliados de los portugueses, pero no había ninguna base permanente. De hecho, el amigo de Magallanes, Francisco Serrano, aquel que había animado a Magallanes con sus cartas a Malaca para que le planteara a su rey, al portugués, al rey Manuel, que le diera, digamos, una especie de monopolio o un encargo para establecer una base en las Molucas, ese Francisco Serrano estaba en Ternate, pero como agente particular. El comercio se hacía por vía indirecta, por mercaderes musulmanes y algún barco portugués suelto, pero de poca enjundia. La base principal estaba en Malaca, la más oriental de los portugueses. Pero es que los cronistas portugueses cuentan lo mismo, los cronistas portugueses que se basan en documentos portugueses y en documentos que les incautan a los castellanos después. Este es López de Castañeda, otro cronista genial de esta época, que escribió la historia de los descubrimientos, conquista de India por los portugueses, sabido por Antonio de Brito, que es el que van a mandar para ser gobernador de las Molucas. ¿Cómo estaban los castellanos en el Maluco? Porque los indios de Ternate, los nativos de Ternate, se lo habían hecho saber por vía de estos comerciantes que comerciaban entre un sitio y otro, y temiendo que se hicieran más fuertes, venido el mes de mayo, habiendo monzón para el Maluco, fíjense siempre cómo los barcos no pueden partir cuando quieren, siempre esperando cuando esté el viento correspondiente. Partiéronse Antonio de Brito y don García Enríquez con su armada, que era de 8 velas y llevaban en ella 300 hombres, que es lo mismo que cuenta el relato de Ginés de Mafra, que cuando vuelvan a las Molucas se van a encontrar con 300 portugueses. En la carta que envía el maestre Juan Bautista Punzorol, a bordo de la nao Victoria, dice que, dirigida a un personaje al que se dirige por su señoría, no sabemos quién es exactamente, que iban a tardar 50 días. Pero fueron necesarios más de 100 para reparar el barco. En este tiempo, ¿qué hacen los hombres de la nao Trinidad? Pues siguen comerciando. El rey de Tidore les había hecho una especie de cobertizo para alojar las mercaderías, las mercancías que utilizaban para el rescate, para el comercio de trueque por el clavo. Les había hecho una especie de chamizo para comerciar y ellos lo que hacen es lo refuerzan, lo fortifican y dejan a 5 españoles, miembros de la Armada, no todos españoles, una casa en una isla en nombre de Su Majestad por el capitán y gente que fue la Armada en que iba por capitán general Fernando Magallanes, para recoger y guardar en la dicha casa la especería y otras mercaderías que se rescatasen en nombre de Sus Majestades. Esto es un documento del 27 que rememora los hechos de ese momento. Dejan al frente de esa factoría de 5 hombres a Juan de Campo, que es de Alcalá de Henares, que es un personaje muy interesante. Al mismo tiempo siguen tejiendo, mientras se está reparando la nave, alianzas diplomáticas. A Tidore llega el rey de Gilolo o Gilolo, la actual Almaera,
que holgó mucho, dice, de verla la nao, y quiso saber la manera de pelar los castellanos. Siempre están muy interesados en ver el armamento, las técnicas militares, pero aquí no van a cometer los castellanos el mismo error que cometieron en las Filipinas. No se meten a intervenir directamente en los conflictos bélicos. Eso sí, digamos que como hacen las superpotencias, pues mandan asesores militares para enseñarles ciertas técnicas. Entonces pidió a Gonzalo Gómez de Espinosa que le diese 2 piezas de artillería, un lombardero y 2 castellanos. Fíjense esto qué interesante, un lombardero, es decir, un artillero y 2 castellanos. Los lombarderos no eran castellanos, todos los que eran alemanes, de Flandes, franceses, para que le ayudasen a castigar a ciertos rebeldes. Esto lo cuenta Antonio de Herrera, también basándose en testimonios de los supervivientes. Fíjense por lo que se montó toda esta expedición. Este mapa, recordarán los que asistieron a la charla de María Portuondo, que les puso un mapa que era secreto en 1580, que era de López de Velasco, y que 20 años más tarde lo publica, porque ya no es secreto, la obra de Antonio de Herrera, Descripción de las Islas de Poniente. ¿Dónde estamos? Bueno, las Filipinas, el Maluco, que hoy día es el Maluco septentrional, la número 1 es Ternate y Tidore la número 2. Y esta, Gilolo Almaera, la isla más grande, que son las 5 islas del Maluco que ellos conocían. Y aquí lo vemos en un mapa actual. Fíjense lo diminuto, Indonesia oriental, lo diminuto de estas islas, cómo esas 2 naos cargaron todo el clavo que pudieron y acabaron con la existencia prácticamente de clavo de todos los alrededores. Pues por todo esto, por estas pequeñas islas, se montó toda la expedición de Magallanes y que acabaría haciendo la vuelta al mundo. Pero está la nao ya Trinidad arreglada, reparada, corregida, como decían ellos. Ahora verán ustedes por qué llamo este capítulo Arando la mar. Y llega el momento de partir, pero claro, no pueden partir, estamos en abril, no pueden partir por donde lo ha hecho Elcano. ¿Por qué? Porque los vientos no son favorables. Parten el 6 de abril de 1522, según todas las fuentes, hacia tierra firme, dicen ellos. Recuerden una vez más, no saben de la asistencia de México, no saben de la asistencia de Perú, lo único que saben es que Vasco Núñez de Balboa ha descubierto el Pacífico en el año 13 y que a la espalda de eso está tierra firme. Tienen la precaución de cargar menos clavos que antes de la avería. Antes de la avería, según Mafra, son 1.400 quintales, ahora le daré las equivalencias, 200 para la tripulación y 1.200 para su majestad, dice Mafra. Ahora cargan, para evitar que la nao se vea resentida y tenga otra avería, entre 800 y 1.000 quintales, que vienen a ser 36.000, 46.000 kilos. La Victoria, ¿ves la diferencia de porte en toneles? Llegó con 27.000. Imagínense lo que hubiera sido la Trinidad llegar con mínimo 36.000 kilos de clavo. Hubiera pagado con creces la expedición también y hubiera tenido una ganancia aún mayor. Estas son las medidas. Un quintal eran 100 libras castellanas, que era 460 gramos la libra, pues 46 kilos. Y aquí les explico por qué le he titulado este apartado Arando la mar, que ven encabezando cada una de las diapositivas. Gonzalo Gómez de Espinosa escribe una carta preciosa en el año 25, que luego más adelante hablaremos de ella, en la que cuenta todos los pormenores, en apenas 4 carillas de folio, cuenta todos los pormenores de su aventura desde que parte de la isla de Tidore hasta que llega a la India como prisionero. De esta isla, señor, me partía 6 días del mes de abril, año de 1522, y hicimos nuestro camino para ir a demandar la tierra firme, donde hizo Andrés Niño las carabelas, que es en la Mar del Sur. Es portuguesismo, esto lo escribe un escribano portugués, y hay alguna palabra en portugués que se le escapa. Donde, señor, hallaba que de Maluco a la primera tierra no había sino 1.800 leguas. Lo de Andrés Niño las carabelas es que justo antes de Magallanes salió otra expedición en busca de las Molucas, que seguramente la conocerán ustedes, que era la de Andrés Niño, salió también en septiembre de Sanlúcar, y la idea, dice, hacer las carabelas porque la idea era llegar a Panamá por la orilla atlántica, llevar barcos desmontados, llevarlos por tierra, montarlos en la costa pacífica y continuar camino.
Dos participantes de la expedición cuentan en algo parecido, pero con un poquito más de distancia. Donde Señor, una carta que escriben en el año 25, Juan Bautista Genovés, este Punzorol que les decía antes, y León Pancado o Pancaldo. Sabrá su señoría que de la dicha tierra firme a Maluco no hay, a lo más lejos, caminos en 2000 leguas. Ahora abordaré el tema de las leguas. Fíjense que esto lo están diciendo después de haber cruzado el Pacífico, o sea, después de haber cruzado el Pacífico y haber hecho sus estimas, piensan que del Maluco a la tierra firme hay 2000 leguas. El tema de las leguas es un tema controvertido. Tengan en cuenta que, como bien dijo Guillermo Morán el otro día, las cuestiones de geografía son una cuestión política, igual que las cuestiones científicas hoy día también son cuestiones políticas antes que nada. Y a veces se decanta uno por una teoría o por otra según la orientación política del país, de la potencia, del partido político, etcétera, sin entrar en más detalle. Entonces, la legua, según la negociación que tuvieran Castilla y Portugal por medio, pues la legua podía ser cada grado terrestre 17 o 21 y 3/8 los castellanos, o los portugueses de 18 al grado, 20 al grado o 25 leguas cada grado, según les interesara. Y encima, recordemos que la tierra pensaban que era entre un 12 y un 25% más pequeña de lo que hoy sabemos que es. Con lo cual, imagínense la dificultad para establecer el tamaño de la legua. Por lo que cuenta Pigafetta y por otros indicios y por los datos posteriores, seguramente el valor de legua que manejaban ellos, me refiero a Pigafetta y los demás tripulantes, los que hablan de legua en estas cartas, estaría en torno a los 5,5 kilómetros, que creo recordar que es el valor de la legua de 20 leguas al grado. Pero estaría en torno a eso. Con lo cual, 2000 leguas estarían entre 10.000 y 11.000 kilómetros. Vamos a poner ahora un mapa que es justo el mapa, digamos, que manejaría Magallanes justo antes, o la idea de mundo que tendría Magallanes justo antes de partir. Este es el conocido como Kunstmann 4, de la Biblioteca Nacional de Francia, es un planiferio de Jorge y Pedro Reinel hacia 1519. Bueno, fíjense, aquí ya está bastante bien dibujada Asia, los portugueses han hecho sus descubrimientos, esto es un mapa portugués, está escrito en portugués, Mar visto de los castellanos. Mar visto de los castellanos por Vasco Núñez de Balboa. La única costa pacífica que conocen. Las Antillas, muy bien dibujadas, la costa hasta Brasil y hasta el río, si acaso hasta el río de la Plata. ¿Y esto de aquí? El Maluco. Hay un documento expuesto en el Archivo General de India, en la exposición, que es un memorial atribuido a Magallanes en el que justifica la pertenencia de las Malucas a Castilla en función de las distancias que él considera que hay del Cabo de Buena Esperanza a Malaca y de la península ibérica a Brasil, al último cabo que han descubierto. Ahora vamos a ver el mismo mapa, pero con unas anotaciones cortesía de Tomás Mazón, que bueno, me ha facilitado estas anotaciones y mucho otro material gráfico. En el memorial este que les comento, la distancia del Cabo de Buena Esperanza a Malaca son 1.600 leguas. Si trasladamos la misma distancia aquí, y con una simple regla de 3, añadimos por tramo los 1.800 leguas que dice Espinosa o las 2.000 leguas, qué casualidad. ¿Qué significa esto? O creo yo que significa, a lo mejor luego en el coloquio me dicen ustedes algo diferente. Que después de haber cruzado el Pacífico, la idea que mantienen del tamaño del Pacífico es inalterada, está inalterada. Ellos tienen en línea recta, estamos hablando de línea recta, en la cabeza, en línea recta, desde el Maluco a la tierra del Darién, 2.000 leguas, 1.800 leguas. Con lo cual, la estima, el cálculo de la longitud que habían hecho durante el Pacífico, pues se demuestra totalmente, ineficaz. No sé cómo lo ven ustedes. Esta especie de bucle de 8, o de símbolo de infinito, que en cierto modo lo fue, es la ruta que sigue la Trinidad de ida y vuelta. Y esta es la geodésica del camino más corto por la esfera entre el Maluco y tierra firme. Claro que eso es línea recta. Ellos están
aquí no se ve muy bien, disculpen el mapa, pero el tema que me interesa aquí son los vientos. Ellos saben una cosa, han venido por el Pacífico a la altura del Ecuador. Ellos intuyen, igual que en el Atlántico hay alisio y hay contralisios, que estos vientos se los van a encontrar constantes todo el año, pero que luego va a haber unos contralisios. Y en efecto es lo que van a salir buscando. Entonces lo que buscan de un primer momento, porque estos vientos en esa época del año no pueden aprovecharlo, van a buscar el equivalente en el Atlántico a los contralisios. En esta página que les pongo aquí debajo, earthnullschool.net, esta es la que les comentaba, que pueden hacer el mapa del principio en el que pueden simular los vientos que hay en cada época del año, o visualizarlo, mejor dicho. Esto es, en esa página web que les comento, en la época en la que salen en abril, repito, esto es una extrapolación, es un mapa del 2018, abril 2018, aproximadamente en el momento en que salieron ellos, pero fíjense, nos vale. Ellos, recuerdo, con un barco, con una vela que le impiden navegar de bolina, para avanzar contra el viento o el viento lateral tienen que ir bandeando de un lado a otro. Fíjense los vientos, todo esto que se van a encontrar, lo que tienen que hacer es intentar buscar esos contralisios que intuyen que están y que se encuentran efectivamente más al norte. Perdón. Esto también es cortesía de Tomás Mazón. Es un gráfico incompleto, que de hecho creo que además lo voy a animar a que lo complete. Es ¿cómo sabemos, si no hay derrotero, como en el caso de la Victoria, que tenemos el derrotero de Albo, cómo sabemos el itinerario que siguió la nao Trinidad? Tomás ha hecho una comparativa del roteiro, de la carta a Gonzalo Gómez de Espinosa, de la relación de fallecidos, la nao Trinidad y la relación de Ginés de Mafra. Pero a esto cabría añadirle varias columnas más con cartas que tenemos del maestre Juan Bautista y de León Pancado, con los relatos de los cronistas portugueses y con algún detalle del cronista Antonio de Herrera y de Gonzalo Fernández de Oviedo, que se entrevista con Gonzalo Gómez de Espinosa. Lo que vamos a hacer, bueno, pongo aquí discusión de la hipótesis de Tomás Mazón, pero bueno, voy a seguirla muy rápido, que creo que él ha dado con la tecla de lo que sucedió realmente. Tidore, la isla pequeñita que veíamos antes, rodean Almaera, Gilolo, y van buscando enseguida dirección este, pero se encuentran con los vientos y van a ir a Almaera, y van a ir, lo que digo aquí, no se lo permitían los vientos, van a ir intentando avanzar hacia el nordeste, buscando la ruta hacia Panamá. A la ida van, según la hipótesis de Tomás Mazón, van a descubrir menos islas que a la vuelta. Eso también hay que verlo, pero bueno, creo que está bien fundamentada su hipótesis. Empiezan a descubrir islotes al sureste de la isla de Palau, siguen al noreste, noroeste. El 11 de julio, según el roteiro del piloto genovés, desembarcan en Cico, que llaman ellos, que se supone que es el farallón de los pájaros, que es la isla más septentrional de las Marianas. Ellos las Marianas las conocían porque la isla más meridional, que es Guam, la isla de los ladrones, la habían abordado cuando habían cruzado el Pacífico. Allí toman un nativo para que les sirva de guía. Dice el 11 de julio, pero Gonzalo Gómez de Espinosa habla de 11 de junio, pero no dice 11 de junio, dice el día de San Bernabé. Y por muchos motivos, bueno, él sabía que el día de San Bernabé era el 11 de junio y no creo que se equivocara en una fecha así. Mientras que el 11 de julio del roteiro del piloto genovés me suena a errata de copista de julio por junio. Pero son detalles. Empiezan a morir ya el 10 de agosto la primera muerte, que es Juan García. Lo sabemos porque hay un listado de fallecidos posterior al regreso de los supervivientes de la Trinidad. Juan García, que era calafate. Siguen avanzando, fíjense lo que dice el piloto genovés, dando bordos de una banda a otra por tener vientos contrarios, es lo que les decían. Tienen velas cuadras en el trinquete y en el mayor y vela latina mesana, y con eso es imposible navegar bien de bolina. A mediados de agosto va a suceder algo que los va a destrozar, que son 12 días de fuerte temporal, según unos, según otros 6 o 5, pero hasta tal punto es fuerte que queda el castillo de popa destrozado y los víveres empiezan a escasear.
y alcanzan la latitud 42 grados, dice algunos relatos, la carta de Gonzalo Gómez de Espinosa, 43 o 42 grados con 30 minutos, dicen otros, el Ginés de Mafra, León Pancado, y han avanzado tan solo 500 leguas en sentido este-oeste. Este mapa lo ven ustedes claro. En la ida tocan el norte de las Marianas, llegan, si se fijan, a la altura del norte de Japón, 42 grados norte, vuelven, y ahora veremos por qué vuelven, hacen este recorrido, y cuando llegan aquí ya están bastante perjudicados, debilitados, y van a hacer esta curva porque ahí está el arco de las Islas Marianas, y van de isla en isla, es más fácil navegar. Aquí les pongo también, fíjense, es que no se ve, ven que la isla Mariana, aquí está el mapa de Google Earth que se ve que, quiere decir, el fondo marino en relieve, las Islas Marianas, cómo hacen ese arco. Este mapa, que es precioso, lo tenemos también en la exposición, uno de los facsímiles que existen, que es el de Diego Ribeiro del año 1529, ven ustedes que está plagado de barquitos. En casi todos ellos, por no decir todo, quiero recordar, o pone vengo de Maluco o voy a Maluco. ¿Vengo de Maluco o voy de Maluco? En el año 29 se consideraba lo que hizo la Nao Trinidad tan importante como para ser el único barco en este mapa que está llamado por su nombre. ¿Ven ustedes aquí? Se lo leo. Bueno, ven ustedes, están los números al revés, pero se ven. 40 grados norte, 45 y la Nao Trinidad pintada en el punto 42. Esta es la Nao Trinidad que, queriendo venir a la Mar del Sur, subió hasta 42 grados hasta 42 grados. Por hallar tiempos contrarios, de allí se volvió a Maluco otra vez, porque había ya 6 meses que andaba en la mar y hacía aguas y le faltaban mantenimientos. Fíjense, por cierto, qué bien dibujada está lo que les decía de las velas cuadras y la vela latina en el palo de mesana. Si se fijan en la exposición, las naos que tenemos de maqueta son exactamente iguales. Ginés de Mafra también abunda en esa idea, pero es el que mejor cuenta los sufrimientos del camino de vuelta. Aquí hallaron, en los 42 grados, grandes ballenas y mucha abundancia de ellas y muchas manadas de aves que demostraban estar cerca de tierra. En esta altura, bueno, lo de las ballenas antes de que los japoneses acabaran con ellas pescándolas. En esta altura se les comenzó a morir la gente y abriendo uno para ver de qué morían, hallaron en todo el cuerpo que parecía que todas las venas se le habían abierto. ¿Esto a qué les suena? Escorbuto. Falta de vitamina C, tejido conjuntivo que se rompe, hemorragia interna. Y que toda la sangre, sigue Mafra, se le había derramado por el cuerpo, por lo cual de ahí adelante al que adolecía, sangrábanle pensando que la sangre los ahogaba y también se morían. Dejábanlos de sangrar y no escapaba. Así que el que una vez enfermaba, como cosa sin remedio no le curaban. Algunos querían decir que esto era ponzoña echada de parte de los indios de Ternate, en cierto pozo donde estos hicieron el aguada para su camino. Pensaron que como los de Ternate, pero es lo que está detrás de esta historia, que no creo que fuera cierta, es que los de Ternate eran aliados de los portugueses. Porque les insisto en una idea, ahora que estamos en tiempo de conmemoraciones conjuntas. En el Maluco, Portugal y Castilla estaban en guerra. ¿Vale? En Europa no, pero allí estaban en guerra. Hasta tal punto es así que los portugueses de allá decían que si el rey de Portugal renunciaba al Maluco por algún tratado con el rey de Castilla, ellos pelearían para defender el Maluco. Los vientos en agosto aproximadamente, cuando obtienen el temporal. Dicen las crónicas que tuvieron vientos favorables, volvieron relativamente rápido a las Molucas. Fíjense, a las Marianas, tocan tierra a las Marianas. Fíjense, las Marianas, que aquí empiezan los vientos a ya no ser tan de popa, y ahí es donde van de isla en isla. Ahí, nada más llegar a la isla, a la primera que llegan, toman tierra otra vez en la isla de Cico, de Farallón de los Pájaros se supone,
el isleño, que habían tomado consigo en esa isla, a la ida, les avisa de que hay 3 islas al sur que se llaman Mao, que casualmente no, hoy se llaman Mauk, que evidentemente son ellas, las mismas. Allí huyen 3 marinos, Gonzalo de Vigo, Alonso González, Martín Genovés y el nativo. Que es una historia que a mí me fascina, porque Gonzalo de Vigo lo encontrará luego, esa nao con la que vuelve el Cano, que el Cano muere a bordo, y en la que viaja un grumete que se llama Andrés de Urdaneta, encuentran a este Gonzalo de Vigo, que venga un indígena ahí, imagínense, yo no sé lo que llevaría, si tatuaje o los labios horadados, y vamos, como era gallego no les diría, en fin, no sé lo que les diría, pero bueno, ahí del barco y tal, y se quedaron sorprendidos, y lo toman a bordo, le consigue el perdón real y le sirve de intérprete porque ha aprendido la lengua de las islas y el malayo. Por cierto, que Andrés de Urdaneta también aprendería muchas cosas de él, se supone, porque le contaría lo que le pasó a la nao Trinidad. Y recordemos que Andrés de Urdaneta es el que hace 40 años más tarde descubre la ruta del tornaviaje de las Filipinas a América. Recorre la cadena de las 14 islas, ahí pongo a la ida o a la vuelta. Bueno, Tomás piensa que a la vuelta. Según lo relatan los pilotos genoveses, fíjense cómo lo dicen, dice, descubrimos 14 islas que están de 20 grados norte a 12 grados. Si dicen de 20 grados es que empiezan por el 20 grados y siguen hasta el 12 grados, o sea que empezaron por el norte, o sea que la descubrieron a la vuelta. Se produce una tremenda mortandad que ahora les voy a enseñar un gráfico bastante ilustrativo. El 31 de octubre de 1522 se produce el último fallecimiento en el barco, que es Jerónimo García, y han muerto a esas alturas 31 hombres, según lo que yo he podido calcular, comparando la lista de fallecidos que se redacta posteriormente a la vuelta a los supervivientes, lo que cuentan los supervivientes en los interrogatorios a los que son sometidos cuando vuelven a Castilla, y la única discordancia es el testimonio del piloto genovés Juan Bautista de Punzorol y León Pancaldo, que hablan de 37, y los cronistas portugueses que toman ese dato de estos 2 genoveses. Pero yo creo que más bien fueron 31. Y a primeros de noviembre avistan la isla de Gilolo, que es la grande esta que les he dicho, la Almaera, en las Molucas, se detienen en la vecina isla de Doi, Pulo Doi, y piden ayuda a los portugueses. Están tan débiles que no pueden ni echar el ancla mayor que tienen, echan un ancla pequeñita. Como no reciben respuesta a los portugueses y le temen que el ancla pequeña no les aguante, hacen un esfuerzo de voluntad y se van a otro puerto, que no recuerdo el nombre, creo que es Benaconora, y esperan allí a los portugueses, a los que le han mandado una carta por medio de un prao, de un barco, de unos nativos, en el que ha ido un escribano de la nao Trinidad. Y allí esperan a los portugueses. Miren, las 3 islas que van más adelante, las Mau, ¿saben lo que es esto? Un volcán. En la caldera del volcán es esa, y estos son lo que rodea la caldera, la cumbre del volcán, ahí es donde se baja Gonzalo de Vigo. Fíjense lo que cuenta Mafra, cómo entraron. Entraron en el puerto de Gilolo, que es Gilolo, Almaera, y cuando allí llegaron venían en la nao hasta 14 hombres y los más dolientes. Yo he calculado 17, dicho sea de paso. Cuando llegaron los portugueses a la nao de los nuestros, ya en la cubierta de ella había algunos muertos, y los vivos estaban tales que no los podían sacar fuera para echarlos a la mar. Pero pasamos a un cronista portugués, que antes de lo que les leo aquí les voy a contar otra cosa. El primero que llega a auxiliar, entre comillas, la nave es un cacique de Ternate, un nativo, que dice que está dispuesto a subir con la espada desenvainada y a hacer sangre. Los castellanos, como aliados de los de Tidor, eran enemigos suyos. Pero afortunadamente se le adelanta un piadoso portugués, que es Duarte Resende, que dice, vio a la gente, tuvo gran lástima cuando entra a la nao, porque la mayoría de ellos andaban derrengados, que no se podían mover sino con ayuda, casi paralíticos, y eran ya muertos 37 hombres, y andaba la nao tan infestada de enfermedad, además de los trabajos del hambre y otras necesidades, que recelaban los nuestros después de ver a don García Enríquez entrar dentro como en cosa de peste. Se creían que había habido alguna epidemia. López de Castañeda cuenta lo que hicieron a continuación. Bueno, en teoría, los portugueses, pues, según los propios cronistas portugueses, claro, los trataron estupendamente, los cogieron, los llevaron al hospital a los enfermos, etcétera. Pero lo primero que hicieron, incluso reconocido por ellos mismos, es se tomaron libros del astrólogo San Martín. ¿Recuerdan? Aquel astrólogo sevillano que había tomado mediciones tan precisas, que decía Portuondo, María Portuondo, y también Guillermo Morán en la Patagonia, y que había muerto en el Convite de Cebú. Pues este que falleció en el viaje, en el Comité de Cebú, y también 2 planisferios de Fernando de Magallanes hechos por Pedro Reinel. ¿Recuerdan el mapa que les he dicho antes?
y otras cartas grandes del camino de los portugueses hacia la India, que las habría traído Magallanes de cuando estuvo en Portugal, o Faleiro. Y cuarterones, que son unos mapas más reducidos, de las del Maluco, y todos errados, eso sí. Todos equivocados, porque los portugueses lo que quieren dejar claro en todo momento es que los mapas de los castellanos están todos equivocados. Y los suyos son los correctos porque las Molucas son de Castilla. Esto es un gráfico también de Tomás Mazón. Fíjense ahí donde está marcado la subida de los fallecimientos después del temporal. O sea, el temporal los destroza anímica y físicamente, acaba con los alimentos, acaba con el estado de buena navegación del barco, y ahí empiezan a acumularse. Pero quizás más significativo que este gráfico es este otro. Estos son las muertes acumuladas. La línea verde es los muertos que hay acumulados de la expedición de Magallanes hasta que llegan a Cebú. Que ahí hay un pico. Hay un pico también porque morirán. Estamos hablando de muertes de navegación. Después hay el pico del Comité de Cebú, que ya saben. Cuando se separan las naos, la azul es la Victoria, que llega a Sanlúcar, y fíjense la mortalidad de la Trinidad. Comparación con la Victoria. Vuelven pues entonces 17 hombres. ¿Y cómo lo sabemos? Por la lista de fallecidos, desertores y desaparecidos de la nao Trinidad, que se conservan en el Archivo General de Indias en este documento Patronato 34 ramo 20. Que por cierto tenemos que cambiar la descripción porque pone 1522, pero este documento no pudo hacerse antes de que volviera Gonzalo Gómez de Espinosa en el año 27. Lo que pasa es que a la espalda del documento pone 1522, porque es fallecimientos hasta 1522. Aquí lo que pone, esta es la gente que murió en el año de 1522 años, en la nao Trinidad, de que era Gonzalo Gómez de Espinosa capitán. Como curiosidad, no les voy a aburrir con todo el listado de nombres. El primer nombre es antes de que emprendan el viaje de vuelta. Les sonará a los que ya conocen a esta familia de la Vuelta al Mundo. Juan López Carballo, ¿recuerdan? Piloto de la nao que murió en la isla de Tidore, estaba enfermo en febrero, ellos salen en abril. Juan López Carballo, aquel que rescató a su hijo mestizo en Brasil, que le hizo a Magallanes pararse, a Joaciño, aquel que prevaricó de mala manera cuando lo nombraron capitán después del desastre de Cebú, aquel que destituyeron en una isla desconocida Filipinas y gracias a eso pues acabaron siendo capitanes Gonzalo Gómez de Espinosa y Elcano. Pues el pobre murió en febrero de ese año antes de emprender viaje. Mucho más visual todavía, mucha más fuerza visual, los fallecidos a lo largo del trayecto de vuelta. Y vamos a decir algo también de Urdaneta. Fíjense lo cerca. Este gráfico es de Tomás Mazón, luego les enseño uno mío. Aquí es donde tiene la tormenta y se da la vuelta. Fíjense que Urdaneta llegó más abajo, o sea, encontró los vientos favorables más abajo, el paralelo 39, más abajo que Gonzalo Gómez de Espinosa y el maestre Juan Bautista. ¿Qué sucede? Urdaneta sale de Cebú, de Filipinas, para el caso es lo mismo, pero bueno, sale el 1 de junio y ya se encuentra con otro clima, también aparte de que todos los años no son los mismos vientos, los mismos temporales, pero sale el 1 de junio y llegará, se topará, claro, antes de llegar a tierra firme, que es lo que querían ellos, se topará antes con California y llegará el 1 de octubre a Acapulco y ahí se establece la ruta 40 años después, la ruta del Galeón de Manila. Y aquí, este gráfico sigue mi cosecha. Les llama la atención, bueno, lo mismo, que fíjense que ellos llegaron más al norte realmente de lo que hubieran necesitado, tuvieron mala suerte, antes de llegar a Panamá, que es lo que ellos sabían, que los castellanos estaban aquí. Lo que ellos consideraban, la distancia que les marco en rojo, son las 2.000 leguas, que son 11.000 kilómetros, pero la distancia, si ustedes cogen un programa, el Google Earth, por ejemplo, y marcan la distancia por la geodésica, son 16.000 kilómetros. O sea que fíjense que incluso después lo que pesa, las imágenes mentales después de haber cruzado el Pacífico, y tampoco podían haberlo medido bien, ellos todavía tenían en mente esa distancia que les he marcado antes en el mapa de los Reinel. La ruta que hace, por cierto, Urdaneta, eso que hace así es porque aprovecha los anticiclones, los vientos,
es una especie de montaña rusa que hace y por eso hace lo que les digo, los caminos del mar no son líneas rectas, son sinuosos porque siguen los dictámenes de los vientos y de las corrientes marinas. La otra vuelta al mundo. Bueno, ya me estoy casi pasando de tiempo, pero vamos a decir unas palabras de lo que pasó con estos hombres. Recuerdo que habían quedado, los de la Trinidad habían dejado en la factoría para comerciar unos 4 o 5 hombres, capitaneados por Juan de Campos, por el despensero, para hacerse cargo del clavo que no habían podido cargar y de las mercancías que no habían podido cambiar. Entonces, esos 4 o 5, cuando llegan, son 4 nada más, porque uno ha muerto de camino a Malaca, el artillero, el lombardero, más los 17, son 21 hombres que van a ir, fíjense, los van a tener 4 o 5 meses trabajando, condenados, digamos, a trabajo forzado, construyendo la fortaleza de Ternate, que ya ha llegado Antonio Brito, esa armada que decíamos al principio de 300 hombres, dice Mafra, efectivamente, nos encontramos 300 portugueses. Se han encontrado a los portugueses, Antonio Brito dice que curan a los heridos, pero los ponen enseguida a los sanos a trabajar en la fortaleza, la nao Trinidad la descargan, se hacen con todos los mapas, con todos los libros de derrotear, con todos los documentos secretos, la descargan de clavos, de toda la mercancía de valor, y después de una semana que todavía no han terminado de descargarla, un golpe de viento, estaba ya muy maltrecha, la lleva a pique y los portugueses aprovechan esos materiales para construir el fuerte y los barcos, perdón, las velas y los cabos para otros barcos. Les cuento esto también porque me hace mucha gracia que hace un par de años, creo, leí una noticia en un diario vasco, no el diario vasco, sino un diario vasco, no sé cuál, en el que unos arqueólogos, un grupo de arqueólogos subacuáticos o presuntos arqueólogos iban a rescatar un barco, en la nao Trinidad iban a pegarse un viaje allí a las Molucas a rescatar el barco. Digo, deberían documentarse antes o a lo mejor es que querían hacer el viaje de todas formas. En cualquier caso, la nao Trinidad estaba ya más que deshecha, no es un pez hundido. Entonces, los tienen allí, Gonzalo Gómez de Espinosa se niega. Gonzalo Gómez de Espinosa, consciente, Gonzalo Gómez de Espinosa es un personaje curioso, con sus luces y sus sombras, un tipo, recuerdan ustedes, despiadado, que es el que mata a traición con una daga de vela al capitán Luis Mendoza, que recibe una recompensa por haber matado al capitán de la nao Trinidad, de lo que le correspondía al capitán Mendoza, que luego de alguacil es promocionado a capitán de la Victoria, que luego es capitán de la nao Trinidad, que comanda esta nave por este periplo. Este Gonzalo Gómez de Espinosa tiene el arrebato de dignidad y dice, no, yo no trabajo en el fuerte, y se niega a trabajar. Y protesta porque los portugueses están confiscando todo el material y toda la mercancía que dicen que es de Castilla, lo amenazan con colgarle de una entena, dicen, como diríamos hoy, colgarlo del palo mayor, si sigue protestando. Se revela cuando insultan el pendón real de Castilla, que lo llevaba muy bien doblado, y los portugueses dicen que eso lo van a utilizar para paños, para vestir o para lo que sea. Y estos hombres están allí 4 o 5 meses, luego se queda Antonio Brito con alguno que les dé utilidad, un carpintero, un calafate, un maestre, los manda a Banda, aquí abajo, unos 600 y pico de kilómetros abajo, se llevan otro tanto, se pasan por Java, unos 8 días, una escala corta, van a Malaca, que están otros 5 meses. Durante todo este camino, pues algunos se van alistando en barcos, no sabemos si por sueldo o prácticamente como mano de obra esclava, se van perdiendo, se van muriendo, de manera que cuando llegan, son esclavizados, porque hay un grumete que es Antón Moreno, que no es un apellido, porque Antón Moreno, dice, por si no nos queda claro, dice el listado, de color negro, lo esclaviza la hermana de, creo que recordar que Jorge de Albuquerque, que es el gobernador de Malaca, y se van quedando por el camino, de manera que cuando llegan a Cochín, actual Cochín, que era la India, después de una breve paso por Ceilán, llegan a 7. Hay distintos cálculos, pero yo he calculado 7. Y allí mueren otros 2, y van a quedar 5 nada más. Gonzalo Gómez de Espinosa, Ginés de Mafra, que es otro de los que sobrevive y lo cuenta en una crónica, que ha llegado a nuestros días, el maestre Hans Barge, o Bergen, dice Toribio Medina, un artillero, y los genoveses Juan Bautista de Punzorol y León Pancado. Y ahí, en Cochín, es cuando escribe esa carta maravillosa que yo no me canso de admirar cada vez que paso por la exposición. Gonzalo Gómez Espinosa no escribe, manda a escribir porque él es analfabeto, y sabemos que es analfabeto porque en otra carta que también está en la exposición, un testimonio que trae Álvaro de Mezquita en la nao San Antonio,
dicen en un documento que Gonzalo Gómez Espinosa, como no sabía escribir, mandó un marinero, Domingo de Urrutia, que firmara por él. Pero ese documento que está dictado por él y que es, estoy convencido, las palabras son de Espinosa, aunque la letra no sea suya, él cuenta al rey lo que hubiera contado Elcano también, que las Molucas son de Castilla, la riqueza en especias que hay, cómo lo tratan los portugueses, que ahora lo veremos, lo que ha hecho, que ha llegado a 42 grados de banda del norte, que lleva 10 meses prisionero, que se están muriendo de hambre, que vamos a leerlo mejor a él, porque ¿para qué voy a decirlo yo si lo puede decir él? Sabrá vuestra sagra, portuguesismo del escribano, sagra majestad, cómo ha 27 meses que estoy preso. Esto en enero de 1525. El comer que no tenemos nos es mayor pena que la prisión. Somos peor tratados que si estuviésemos en la berbería. Aquí en esta carta es donde dice, sabrá vuestra sagra majestad que anduve 4 meses arando la mar. Arando la mar. Eso no es del escribano, eso es de un señor que puede ser que fuera analfabeto, pero que era de tierra adentro, y yo he conocido varias personas analfabetas en mi vida que tenían un dominio del lenguaje castellano mucho mayor que el que tienen muchos universitarios de hoy día. Y esa belleza se puede ser más conciso y decir en tan pocas palabras y de forma tan hermosa lo improductivo de una labor, arando la mar, escribir en el agua. Perdona, es que esos raptos que me dan de vez en cuando, pero es que me emociona. Y este es el camino de Cochín que hacen por distintas vías esos 5 supervivientes. Fíjense, es que hay alguno que no tiene paciencia. El más humilde, ese sí se puede, no sabemos si alistar o lo toma, o de qué manera de polizón, no creo que se alista. Juan Rodríguez el Sordo, que es un sevillano, por lo menos vive en Sevilla, y llega en un barco a Lisboa en el año 25, en el propio año 25, Juan Rodríguez el Sordo. Cuando bueno, ya hablaré de él, le voy a dar una serie de apuntes luego. Pero es que se van de polizones, Juan Bautista de Punzorol y León Pancado se meten de polizones en una nao portuguesa que aprovechando, no sabemos si portuguesa o italiana, pero había 2 genoveses a bordo, oye, que sois paisano, ¿qué tal? Le damos dinero, se meten de polizones, los pillan, los desembarcan en Mozambique, los amenazan con volverlos a la India, un barco que llega efectivamente los va a deportar otra vez a la India, pero los vientos son contrarios, se salvan por los pelos. Juan Bautista de Punzorol muere, el maestre Juan Bautista, el que más sabía de navegación por aquellas aguas orientales según Antonio Brito. León Pancado se consigue meter de polizón en otro barco y llega a Lisboa, no sin antes que lo amenacen con lo que lo van a tirar por la borda o que lo van a devolver otra vez, pero al final llega a Lisboa. Y Gonzalo Gómez Espinosa, esa carta que dirán ustedes, bueno, esa carta que escribe en la India, ¿cómo llega? Pues llega porque le promete un pago a un tal Taimón, que ya lo veremos ahora también, mencionado en un documento, un criado de una reina viuda portuguesa, la reina Leonor de Viseu, para que lleve esa carta a la corte castellana. Y cuando esa carta llega, y cuando también cambia la situación política, porque ya las cortes castellanas y portuguesas están llegando a acuerdos matrimoniales, recuerden ustedes Carlos V, ya Carlos V se casa con Isabel de Portugal, y Juan III con, creo que era Catalina, ¿puede ser? ¿Ustedes que saben más que yo? ¿Catalina? Pues Catalina de Austria, ya son familia, pues ya el gobernador de Cochín no tiene interés en retener más a Gonzalo Gómez Espinosa y los manda a buena hora en una nave portuguesa, cargada, como no, de especias, a Lisboa. Y allí llegan y sabemos además exactamente en qué momento llegan, en julio de 1526, porque un portugués, y ahora aprovecho para contarle un poco de la fuente, un portugués que se llama Juan Quemado, los ve allí en la cárcel del Limoneiro, y habla de de Gonzalo Gómez de Espinosa, de Ginés de Mafra y de un clérigo Morales misterioso, que a no ser que sea un bachiller Morales, que lo dan por muerto, no sé cómo casa eso en la expedición, pero no habla del maestre Hans Marge, pero el que había llegado era el maestre Hans Marge, que el maestre Hans Marge morirá en Lisboa, a orillas de su libertad, y Gonzalo Gómez de Espinosa y Ginés de Mafra, gracias a los buenos oficios del rey castellano, pues conseguirán por fin salir. Antes Ginés de Espinosa que Ginés de Mafra, porque a todo esto le han descubierto unas cartas de marear que fueron de Andrés de San Martín y se las descubren a Ginés de Mafra y se creen que es piloto, que Ginés de Mafra era marinero. No sé cómo la había escondido, no quiero ni pensarlo. ¿Qué fuentes tenemos para reconstruir toda esta historia? Porque también se trata un poco también de que ven ustedes, esto no es que Braulio Vázquez está aquí inventándose tejiendo una historia, sino que estamos cazando distintos documentos, pues la carta de Antonio Brito que les he dicho, que le escribe a Juan III de Portugal, sobre lo que ha averiguado de estos prisioneros que toma, que es también el que dice que la nao Victoria no va a llegar ni de broma, nunca mejor dicho, a
a Castilla, que está en la Torre Tombo, pero esta es la carta de Gonzalo Gómez Espinosa, esa maravilla que hemos restaurado este año, que aquí la tienen, ya restaurada, que se ve claramente la zona donde hemos reintegrado la papel nuevo. Y esta última página, fíjense ustedes, me produce ternura porque aquí ya les digo, esta carta, las palabras son de él, aunque la escritura no sea de él, lo único que escribe de su mano, fíjense esa firma dubitativa, que es la forma en la que escribe su firma una persona analfabeta. La rúbrica, no el nombre que aparece antes. Y aquí, en este documento, en el pago a Juan Bautista de Punzorol, que aquí nos informa de su hijo, de su mujer con quien estaba casado, aquí aparece, a ver si lo leen, pagáronsele 7.500 y por él a Taimón. Taimón, ese que había llevado la carta de Gonzalo Gómez de Espinosa. Parece ser, Toribio Medina opina que también es que le había dado un préstamo de 15.000 maravedíes a Juan Bautista y, claro, llevó una carta de reconocimiento y cuando llegó, pues le pagaron sobre el sueldo de Juan Bautista, pues le pagaron y le pagarían seguramente otra cantidad por la carta de Gonzalo Gómez de Espinosa. La declaración de Juan Quemado, ese portugués que los ve cuando llegan a Gómez de Espinosa, Mafra y el clérigo Morales, y que dice que llegan en julio del año 26, y la lista de fallecidos de las que le he hablado antes. Pero también los documentos que incautaron los portugueses y que están en el archivo de la Torre Tombo, que ahí hay mucho que investigar todavía. No les pongo imágenes porque todavía los tienen sin digitalizar, que hay 2 cartas preciosas que están también transcritas, en publicaciones portuguesas, y Toribio Medina también publicó una de ellas. Los interrogatorios de los supervivientes son fundamentales. Cuando llegan en el año 27, de mayo a agosto, pues le hacen varios interrogatorios a los 4 supervivientes. Es más, a 2 de ellos, a Gonzalo Gómez Espinosa, y a Ginés de Mafra también, y a Pancado, los van a utilizar como testigos para las negociaciones con Portugal, con vistas a la negociación por las Molucas, a ver quién se queda con las Molucas, para que testifiquen que efectivamente son en la parte de Castilla. Gonzalo Fernández de Oviedo, que se entrevistó en su Historia de las Indias, lo cuenta, se entrevistó con Gonzalo Gómez de Espinosa y también cuenta. Y por supuesto que eso siempre vivimos de espalda al vecino, hay que consultar las fuentes portuguesas y los cronistas portugueses, que son fundamentales. Y como me está amenazando tú, no, ¿verdad? No, voy a terminar como yo soy, como me dijeron en cierta ocasión, como yo soy casi el hijo del dueño, pues me voy a permitir extenderme un par de minutos para simplemente contarles unos detalles más humanos de los 4 que volvieron, que también dieron la vuelta al mundo. Juan Rodríguez el Sordo llegó en 1525 y vio que el saquito de especias que había mandado a la Victoria para su mujer se le había quedado en la casa de contratación. Por supuesto, nunca más se supo del clavo. Se instaló en Sevilla, que allí vivió y aquí vivió y comerció, se metió en empresas comerciales con América y testificó en el año 37, también sabemos que testificó en favor de una viuda de otro Juan Rodríguez, a la que también se le debía el sueldo, porque así es la corona con sus héroes. La corona española no, todas las coronas, todos los estados son así de ingratos con sus héroes. León Pancado volvió, lo quisieron fichar los franceses, le ofrecieron dinero, los portugueses le ofrecieron dinero para que no contara nada a los franceses y para que entrara a servicio de ellos, pero él se negó y volvió a Castilla y ahí se dedicó, también pasó por su tierra en Saona y volvió a Castilla y se intentó embarcarse en una expedición de comercio por el Estrecho de Magallanes, pero le fue mal y seguramente acabaría muriendo hacia 1540 en Buenos Aires. Ginés de Mafra, ya saben ustedes la historia trágica de Ginés de Mafra, volvió, su mujer estaba con otro, sus bienes vendidos, tenemos aquí el pleito en el que denuncia a su mujer por adulterio y por malversar sus bienes. Sin nada que lo atara, pues volvió, no sin antes despedirse, su amigo Gonzalo Gómez de Espinosa, al que le tenía gran aprecio porque había comido del dinero de Gonzalo Gómez de Espinosa durante su cautiverio. Se despidió de él y marchó a América y allí se embarcó en múltiples aventuras y estuvo con Pedro Alvarado, una expedición fallida por el Pacífico, y luego fue en la malhadada expedición de Ruy López de Villalobos en los años 1542 a 45, y estuvo por allí otra vez las Molucas y acabaron llegando a un acuerdo los portugueses y acabó volviendo otra vez a Lisboa, donde le perdemos la pista hacia 1548 y dio 2 veces la vuelta al mundo. Como Hans de Aquisgrán, otro de la nave Victoria que también dio la vuelta al mundo 2 veces. Y Gonzalo Gómez de Espinosa
fue el que a la postre le fue mejor. Gonzalo Gómez Espinosa le fue mejor. Si llamamos irle mejor a enfrentarse a la ingratitud del Estado, como les digo, porque le racanearon la herencia que tenía el maestre Hans, digo, para que vean ustedes las relaciones de amistad que se producían entre aquellos hombres. El maestre Hans lo dejó como heredero de su paga, la paga que le correspondía, porque había muerto en Lisboa y lo dejó como heredero a él. Años después estaba todavía pleiteando para que le pagaran. No le querían pagar el tiempo que estuvo preso, porque decían que, claro, había sido capitán hasta que la nao Trinidad la capturaron los portugueses. Le situaron un premio que le habían dado en la Casa de la Especiería de La Coruña, que ya saben lo que pasó con la Casa de la Especiería de La Coruña, que se fue a pique y por lo tanto pues no se supo más de sueldo. Pero después intentó participar también en otra expedición a las Molucas, de Simón de Alcazaba, le dieron un buen puesto al final de visitador de las naos, de capitán, y allí, aquí, o sea, en ese oficio, pues pasó sus últimos años cobrando 43.000 maravedís al año, que es un buen sueldo. Justamente en esa página donde aparece ese sueldo 1.543, en la página justo de al lado, aparece un señor que le sonará cobrando 50.000 maravedís al año, que se llama Ruiz Faleiro. Ruiz Faleiro, el pobre hombre enfermo mental, que estaba bajo la tutoría de su hermano, Francisco Faleiro, sigue cobrando en el año 1543 50.000 maravedís más que Gonzalo Gómez de Espinosa. Pero quiero terminar con una mención del año 37, creo recordar, en un pleito en el que preguntan a Gonzalo Gómez de Espinosa: oye, Ginés de Mafra, ¿dónde está? No, fue a América y no habrá vuelto. Y dice Ginés de Mafra: no, imposible. Si hubiera vuelto, yo lo sabría y no podía ser menos, porque eran amigos. Y después de tantos años de cautiverio, después de tanta vuelta al mundo, después de tanta riqueza soñada, de tantos sueldos prometidos, de tantas decepciones, al final de este viaje lo que les quedó realmente valioso fue la amistad. Muchas gracias.